Un cordial saludo a los hermanos, amigos y familiares que se dan tiempo para escuchar esta reflexión. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que juntos podemos crecer en la fe en este tiempo de crisis. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la gracia maravillosa de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del amor, de la bondad de Dios. Y duele en el corazón cuando nos damos cuenta que sin la gracia de Dios no podemos vivir, porque muchos de nosotros hemos venido al Señor con un corazón destrozado. Eso me hace recordar la historia de la hija de Billy Graham, un evangelista mundialmente conocido, que cuando tuvo fracaso en su segundo matrimonio, no sabía cómo llamar a su papá para darle esta noticia. Pero por fin se atrevió y llamó y contestó su mamá Ruth Graham. Y su mamá le dijo 3 palabras: ven a casa. Esas palabras son muy profundas, porque el Señor también nos dice: hijo, ven a casa. Pero ven arrepentido, dispuesto a cambiar, como la parábola del hijo pródigo, que este joven recibió su herencia y fue a una ciudad lejana y gastó toda su herencia. Y cuando se encontró en la bancarrota, él regresó a su casa y su padre lo recibió con brazos abiertos. Esa es la gracia admirable de Dios. Hay un himno que cantan millones de personas, especialmente. Tuvo éxito este himno después del 11 de septiembre, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas, y produjo consuelo y avivamiento en las iglesias. Maravillosa gracia. Pero ¿quién compuso este himno? Este himno le compuso John Newton. ¿Y quién fue John Newton? Fue un inglés que a la temprana edad perdió a su madre. Su madre murió de tuberculosis. Y cuando él tuvo 8 años, su madrastra no quiso ser responsable de él. Entonces él fue con su papá. Su papá fue un capitán de la marina. Así que por mucho tiempo él trabajó en el barco. Y esa circunstancia dura que le tocó vivir melló su vida. Él se convirtió en un hombre rebelde, duro, grosero, libertino, hasta que fue un traficante de esclavos. Él traficaba esclavos del África a Inglaterra. Pero en uno de sus viajes, el barco casi naufraga. Y fue ahí cuando él analizó su vida y se dio cuenta que la vida era efímera y pasajera. Y comenzó a leer la Biblia. Y se encontró con ese pasaje de Lucas 11:13, que dice que ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo lo que le pidan? Entonces pidió a Dios que le ayudara a entender la palabra del Señor. Él tenía un hambre de su palabra, de la palabra de Dios, de conocer al Señor Jesús. Pero ¿dónde él tomó una decisión ya firme de seguir a Jesús? Cuando estuvo al borde de la muerte, cuando tuvo una fiebre maligna. Ahí entregó su vida a Jesús. Y Jesús le cambió. Y él comenzó a estudiar teología y se convirtió en un pastor de la iglesia anglicana. Y para ilustrar su sermón, compuso este hermoso himno, Maravillosa Gracia del Señor. Que un día a un infeliz lo halló. Perdido era yo y él me encontró. En peligro y en aflicción, su gracia me sostuvo y ahora soy feliz.
Él escribió este himno fruto de su experiencia porque Dios la había perdonado, la había librado de su amargura, de su crueldad y se convirtió en un hombre tierno, en defensa ahora de la gente que era esclavos. Esto nos llama la atención de que la gracia de Dios es capaz de transformar al hombre de cualquier situación en que se encuentra. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos camino a Damasco. Se encontró con el Señor y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el apóstol Pablo se postró de rodillas y dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, ¿a quién persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo se convirtió de un perseguidor en un defensor del cristianismo. Y gracias a él tenemos casi la mitad del Nuevo Testamento, porque él escribió 13 epístolas y formó muchas iglesias y predicó el evangelio en Asia y en Europa. Y él ha predicado y ha enseñado y ha dejado ese famoso pasaje que nosotros le enseñamos a las personas cuando recién se convierten, en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y muchas veces no entendemos esta palabra gracia, pero gracia significa el amor de Dios, que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz, derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Dios nos justifica gratuitamente, nos perdona, nos limpia por la muerte del Señor Jesucristo. Gracias a esa gracia admirable. Y nosotros debemos predicar esa gracia, deleitarnos de esa gracia. Por eso el apóstol Pablo dijo así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, siendo pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Si estamos de pie es por la gracia de Dios. Si tenemos una buena familia es por la gracia de Dios. Si tenemos trabajo es por la gracia de Dios. Si es que yo soy pastor o líder o soy un hijo de Dios, es por la gracia de Dios. Si es que tenemos para comer y Dios suple nuestras necesidades, es por su gracia. Y el apóstol Pablo dijo que yo soy lo que soy, no por mí, sino por la gracia de Dios. Yo he trabajado mucho más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios. Sinceramente, solo la gracia de Dios es quien nos perdona, quien nos redime, quien nos fortalece. De repente tú estás pasando una prueba, una dificultad, estás orando por una enfermedad y no te sanas, y sigue la enfermedad. O tienes problemas económicos, tienes problemas en tu matrimonio, otro tipo de problema. ¿Sabe que el apóstol Pablo oró 3 veces pidiendo que Dios le sanara? Y Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe que la gracia de Dios puede sostenerte, puede ayudarte, aún en medio de la enfermedad? Quizás no recibas sanidad, pero la presencia de Dios ahí te anima, te hace fuerte, te llena de esperanza. Entonces, quiero decir que la gracia admirable de Dios es grande, es inmenso, porque Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra vida. Si el Señor restauró a John Newton de un traficante de esclavos, de un hombre duro en hombre tierno, si el Señor cambió la vida del apóstol Pablo de un perseguidor en un defensor del cristianismo y dejarnos esa sabia enseñanza que por gracia sois salvos,
Si el Señor me cambió a mí, te puede cambiar a ti también. No importa la situación en que tú estés. De repente tú eres un niño rebelde. De repente tú te has metido en las drogas, en el alcohol, o de repente tú eres un delincuente. Quiero decirte que solo Cristo puede perdonarte y salvarte y restaurar tu vida. A ti, amigo, amiga que me escuchas, solo la gracia de Dios es suficiente para ayudarte. Y a ti, hermano en la fe, si somos cristianos, si somos líderes, si estamos sirviendo, si es que tenemos todas estas cosas, es por la gracia de Dios. Y debemos dar gracias al Señor y predicar su gracia. Que la gracia admirable te sostenga, te fortalezca y te restaure. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu gracia es admirable. Porque Jesús vino a este mundo y murió para perdonar nuestros pecados. Oro por aquellos que tienen el corazón herido, que tu gracia les restaure. Oro por aquellos hermanos que están pasando crisis, que tu gracia les sostenga. Oro por cuantos que están en primera línea, sean los doctores, las enfermeras, los policías, que tu gracia, Señor, les proteja. Oro por quienes están sufriendo enfermedad en los hospitales, que tu gracia restaure su salud. Oro, Señor, por quienes son los transportistas, están trabajando para hacer el pan para su familia, que tu gracia les provea. Y oro por cada uno de nosotros, Señor, que podamos predicar tu gracia, confiando que el gran amor de Dios es quien nos perdona y nos sostiene. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor te restaure y te bendiga.